Vamos a culminar con el estudio de la Revolución Rusa y claro está, nos tenemos que ir directamente al mes de octubre, porque es el mes en el cual estalla la revolución, recordemos, en el año 1917. En el video anterior hablamos de Trotsky, Lenin y Stalin, que regresan del exilio y van a tratar de organizar una revolución para desestabilizar al gobierno provisional y así poder hacer y aplicar las reformas propias de su partido. Trotsky entonces fue elegido presidente. Trotsky, el señor que vemos aquí, fue elegido presidente del Comité Ejecutivo de los Soviets. Ejecutivo de los Soviets. Recordemos aquellos que representaban a los obreros, al pueblo y a los campesinos. Y de esta forma, una vez que es elegido como presidente del Comité Ejecutivo de los Soviets, va a empezar a preparar un golpe de Estado, de acuerdo, claro está, a la ideología bolchevique que manejaba él y sus amigos Lenin y Stalin. Lenin, por su parte, va a ser el encargado, si se quiere, de dirigir la insurrección. Las consignas bolcheviques fueron seguidas por miles de obreros y campesinos conocidos con el nombre de mujiks, campesinos y obreros pobres, que van a seguir estas ideas propias de los bolcheviques, de Lenin, Trotsky y por su parte también, claro está, Stalin. El 6 y 7 de noviembre de nuestro calendario, pero mejor dicho, el 25 de octubre ruso, y ahora sí pasemos a la siguiente imagen, se va a desatar la revolución. 25 de octubre de 1917, porque los bolcheviques van a tomar lo que vemos aquí, ni más ni menos que el Palacio de Invierno, residencia antigua del zar. Ante esto, ante esta situación, viendo que los bolcheviques avanzaban y iban contra todo, Kerensky y sus ministros, que estaban en el gobierno provisional, van a huir. Y el Congreso de los Soviets, de esa forma, autoriza a los bolcheviques a organizar un Consejo del Pueblo. Entonces, los bolcheviques forman el famoso Consejo del Pueblo. Muy bien, hasta acá espero que les quede claro por qué esto sigue. Este Consejo del Pueblo estaba presidido por nuestro amigo, el señor Lenin. Inmediatamente el gobierno va a iniciar una serie de reformas de carácter socialista, como lo eran Lenin y sus amigos. ¿Y cuáles son estas reformas que van a implementar? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora les comento cuál es la siguiente imagen. Por ejemplo, van a suprimir las grandes propiedades, va a haber un control obrero en las fábricas, y también se va a permitir crear comités agrarios, es decir, se van a crear o se va a permitir la creación de comités agrarios. Recordemos que el gobierno provisional de Kerensky de corte burguesa, aquel que veíamos antes de la revolución, o mejor dicho, una vez que abdica Nicolás II, recordemos se forma este gobierno provisional, que luego va a estar dirigido por Kerensky, no hacía, digamos, no le daba muchos beneficios a los campesinos. Las reformas agrarias que querían implementar no eran muy propicias para el campesinado, por eso el campesinado estaba en contra. Y por eso luego se quiere unir a la causa en contra de este gobierno provisional. Por ende, esta creación de comités agrarios, este control obrero en las fábricas y esta supresión, si se quiere, de las grandes propiedades, va, si se quiere, simpatizar con la ideología que estaba manteniendo el pueblo para aquel entonces. En julio de 1918, les cuento, vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla y ahora les voy a explicar qué es esta imagen que vemos. Decíamos, en julio de 1918, es decir, meses después de que estalla esta revolución, se promulga una nueva constitución. Una nueva constitución. ¿Dónde? En Moscú.
que desde marzo de 1918 pasó a ser la capital del país. Ahora bien, la cosa sigue, porque si bien parecía que todo estaba un poquito organizado, había estallado en Rusia una guerra civil. Y esta guerra civil tenía por un lado al Ejército Rojo, que estaba comandado por Trotsky, como vemos aquí la propaganda del Ejército Rojo, y por el otro lado el Ejército Blanco. El Ejército Blanco estaba formado por ex amigos del zar, claro está, oficiales zaristas, cosacos, y además este Ejército Blanco contaba con el apoyo del exterior, cosa que el Ejército Rojo no lo tenía. La guerra civil les cuento que duró 3 años, de 1918 a 1921. En mayo de 1921, y ahora sí vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, Lenin organiza la NEP. Lenin, entonces, en mayo de 1921, organiza la NEP. ¿Qué es la NEP? La NEP es ni más ni menos que la nueva política económica que se implementó en Rusia, con la cual Lenin quería implementar un capitalismo de Estado que después diera paso al comunismo, es decir, pasar del capitalismo, se implementaría primero el capitalismo y luego se llegaría así al comunismo tan ansiado por el socialismo y propiamente por las ideas marxistas. Entonces, de a poquito se fueron haciendo reformas. Por ejemplo, las tierras fueron declaradas propiedad estatal, pero se dejó por su parte libertad a los municipios. Por el momento entonces todo iba como Lenin y sus amigos querían. El 30 de diciembre, les cuento, de 1922, el 30 de diciembre del año 1922, se celebró el primer congreso de los soviets. Vamos a hacer un espacio aquí. El primer congreso de los soviets. ¿Y qué va a pasar aquí? Se decidió por unanimidad, descuento, la constitución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, la famosa URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahora vamos a hacer una aclaración. ¿Cuáles eran estas repúblicas socialistas soviéticas? Les cuento. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, así como también Transcaucasia, y las repúblicas de Asia Central. Entonces vemos cómo luego de la guerra civil se forma, mediante el primer congreso de los soviets, por unanimidad, la constitución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, integrada por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Transcaucasia y las repúblicas de Asia Central. Una vez muerto Lenin, Stalin toma el poder y así la historia de Rusia volverá a dar un giro. Los invito a que sigan nuestros videos de historia y en caso que tengan alguna pregunta, con gusto se las responderemos. Gracias por acompañarnos hasta aquí.